Muy buenos días a quienes nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 17 de noviembre del año 2023. Oye, en medio de tantas malas vibras y malas noticias, Panamá, la selección de Panamá nos dio una tremenda satisfacción anoche al ganarle a Costa Rica en el estadio Ricardo Saprissa, el monstruo morado, 3-0. O sea, un concierto de fútbol, Flor, realmente impresionante. Los propios analistas y deportivos y comentaristas costarricenses reconocieron que Panamá hoy por hoy es muy superior, pero muy superior. ¿Qué dijo Faitelson? A la selección de Costa Rica. No, Faitelson habla es cuando está de por medio México. Pero con Panamá, Faitelson ha reconocido el crecimiento del fútbol panameño. Lo que pasa es que la rivalidad con México, pues él es mexicano, ¿no? Los mexicanos no se rajan. Un mexicano e insoportable. No se rajan. Pero esto fue impresionante. La verdad es que, mira esa belleza de gol, el tercero de Waterman que acaba de entrar. Y el primer gol, una pintura, un tiro libre espectacular. Joaquití. Fajardo. No, esto es, la verdad es que es para deleitarse. Primera vez en la historia que le anotamos más de un gol a Costa Rica en Costa Rica. Así que saludos a los muchachos de la selección. La roja que nos da satisfacciones. Esta, la verdadera roja. ¿A quién le estás tirando ahí, para ver? No, usted saque sus propias conclusiones. Bueno. El discurso del presidente ayer. Hay varias cosas que hablar hoy. El discurso del presidente ayer, Guido, ¿qué te pareció? Bueno, primero salió de la cueva. Del enconchamiento en que estaba. Un líder tiene que hacer eso. Obviamente tendría que haberlo hecho mucho antes, pero le correspondía, es su obligación constitucional dirigir el país. Yo no creo que entonces, lo que comunicó calma las aguas. Me hice el ejercicio nada más así como por ver un poquito, tantear las aguas un poquito, y puso un tuit preguntando, una encuesta, preguntando si el anuncio del presidente logra calmar las aguas. Puse la opción, ¿no? Sí o no. Y hasta ahora hay 2.944 votos, no hay tantos, pero entre 2.944 votos, el 81% considera que el anuncio del presidente no logra calmar las cosas. Bueno, lo que pasa es que si el presidente hubiera anunciado que cumple con lo que le pidió los que tienen las aguas revueltas, que es la derogatoria de la ley, a lo mejor calma las aguas estas, pero agita otras. El presidente dio un mensaje sobrio, ciertamente. Ahora voy a comentar sobre una disposición que anunció, que yo no creo que él tenga facultades de hacer eso, pero la anunció. En el discurso incluyó la consulta al procurador de la administración para el tema de la derogatoria, y debo entender que el procurador le dijo eso no es viable, porque eso no es viable. O sea, basta con leer el numeral 159 de la Constitución, el artículo 159 de la Constitución, numerales 14, 15 y 16, si queremos para complementar, para saber que la Asamblea no está facultada para derogar contratos ley. Sí, digo 16 porque en el 16 sí faculta a la Asamblea para derogar decretos leyes. Y si el constituyente hubiera querido darle esa facultad a la Asamblea, lo hubiera expresado así en ese artículo. Y eso en concordancia con el artículo 18 de la Constitución, que es el que recoge el principio general según el cual los servidores públicos solo pueden hacer lo que la ley les faculta. No es válida la hipótesis que he leído por ahí de algunos abogados de que es que nada le prohíbe a la Asamblea derogar. No, así no funciona el derecho público. En el derecho público, los servidores públicos solo pueden hacer aquello para lo cual están facultados. De lo contrario, están cometiendo un delito de extralimitación de funciones. Yo hubiera esperado que en ese discurso de ayer el presidente dijera: mañana se abren las vías, el lunes el que no está en sus puestos de trabajo no cobra, punto. Eso es lo que yo hubiera esperado. Flor, permíteme decirte que te quedaste esperando y te quedarás esperando. Estoy clarísima, pero eso es lo que un presidente serio, un estadista, tenía que hacer después de 4 semanas, 3 semanas y pico de protesta.
Ese evidentemente no es el talante del presidente Laurentino. Sí, pero es que la situación requiere el anuncio de que están judicializando a los que violan la ley, eso ya lo sabemos porque ya eso se ha visto. Y menos mal, ¿no? El Ministerio Público ha detenido a más de 1.200 personas durante las protestas y algunos los están judicializando. Hay órdenes de aprehensión contra otros que no han sido aprehendidos. Entonces, eso ya lo sabíamos. La duda que me queda es si el presidente tiene facultad de disponer, como dispuso, porque dispuso que vayan a una cuenta especial los reservada, 500 y tantos millones de dólares, esos fondos. Y me pregunto si tiene la facultad porque, quiérase o no, rechácese o no, el contrato ley 406 está vigente. Y ahí dice para qué se deben usar los fondos de las regalías, dónde deben disponerse, que era una de mis objeciones principales al contrato. Incluir en un contrato con una empresa extranjera qué uso se le va a dar a los fondos que se reciben. Pero ya que está, hay que cumplirlo, ¿no? Bueno, pero ya está incumpliéndolo. Por eso te estoy diciendo, ya que está en el contrato, habría que cumplirlo. Entonces yo no sé qué tan facultado está el presidente en un Estado de Derecho, por supuesto que en una dictadura, Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿cómo se llama? Corea del Norte, Rusia, el presidente puede hacer lo que le dé la gana. En un Estado de Derecho o un Estado que aspira a ser un Estado de Derecho, el presidente está sujeto a cumplir la Constitución y las leyes. Y sobre todo las que él sanciona, entonces, ¿no? Pues no, es que todas las sanciona. Todas las sanciona. Bueno, personalmente las que él ha sancionado es superior. Eso. Entonces, no, me queda esa duda de qué tan legal, tan apegado a derecho es esa disposición de reserva. Bueno, mi punto es que al final del día yo dudo muchísimo que eso calme las aguas, aun cuando las aguas están calmadas hoy, pero no creo que eso sea por el anuncio del presidente. No, Otro importante que pasó ayer fue que la Corte se pronunció a través de su secretario general encargado y anunció que el 24 de noviembre llamaron a los magistrados a sesión permanente. Vamos el próximo viernes. Exacto, viernes 24 de noviembre. Vamos a ver cuánto tiempo dura esa sesión permanente. Puede durar un día, 2 días, 3 días. Puede durar bastante también. Vamos a ver qué sucede. Hoy, Guido, nos acompaña Domingo Valdía para hablarnos de las afectaciones en el turismo. Es vicepresidente, Domingo, de la Asociación... De la Cámara Nacional de Turismo. Eso, Cámara Nacional de Turismo. Comentabas acerca... Podemos empezar por el tema de United. Podemos pasar luego al tema de los puertos. Hay varias cosas que... Hay muchas cosas. Que podemos hablar, pero esas dos son recientes, son de ayer y antes de ayer. ¿Cuáles son las repercusiones que tienen sobre el turismo en Panamá? Bueno, nuestras afectaciones son muy grandes. Voy a seguir el orden que me pediste. Con la notificación de United, creo que se agrava mucho más la situación porque ya es algo que trasciende nuestras fronteras a través de una empresa norteamericana muy grande que transporta muchas personas y eso es un mal mensaje. Con respecto a los puertos, hemos perdido, si no me equivoco, 5 o 6 atracos de los barcos. Lo que han hecho es que no paran en Panamá, paran creo que en Puerto Limón o en Cartagena. Y cada barco de esos que dejaron de bajar pasajeros, estamos hablando que cada persona, por las estadísticas que se manejan, gastan en Panamá entre 300 a 500 dólares. Comida, tour operador. Ya tienen los tours listos, tienes el guía, las compras, los restaurantes. O sea, eso se perdió. Ahora el riesgo es perder el home port. Nosotros desde diciembre hasta marzo, Panamá empiezan los cruceros de home port. ¿Qué es el crucero de home port? Los cruceristas llegan varios días antes a Panamá, consumen en Panamá ciudad y en el interior cogen tours y se embarcan. Aquellos que no lo hacen en la primera instancia lo hacen cuando regresan. Estamos hablando que ahí la afectación es muchísimo mayor porque esos cruceristas gastan alrededor de casi $1.200 cada uno. Porque cogen tour, se tienen que quedar en hoteles, salen a los restaurantes, hacen compras. Y esto es delicado porque si nosotros seguimos en esto, las navieras van a declarar que no van a venir.
Entonces, esto no es que yo personalmente quiero ir y no voy, no. Es que los cruceros cancelan y si cancelan, se perdió eso durante todo el año. Cuando este año que hubo Homeport, la estadía en los hoteles subió a un 70% en la capital, lo cual fue muy bueno. Y todo el mundo se benefició, porque ahí se beneficia desde el que vende raspado, el taxista, todo el mundo. Así que nos estamos jugando una de las cosas muy importantes para el turismo. El turismo genera toda clase, o sea, empleos en todos los estratos y en todas las áreas. Y no podremos arriesgarnos en esto. Nosotros hemos hecho como país una inversión muy grande a nivel internacional, promoviendo el país, invirtiendo más de 30 millones de dólares en 2 o 3 años. Y eso no es un gasto, eso es una inversión. En turismo, si tú no estás constantemente en los medios internacionales promoviendo lo tuyo y decides no hacer la inversión, otro país contrata la misma empresa que tú estás utilizando y entonces ya perdiste todo lo actuado y tendríamos que empezar de cero nuevamente. Pero las afectaciones son recuperables, o sea, las pérdidas son recuperables en este año si las protestas acabaran ya mismo. No, nosotros no vamos a recuperar lo perdido sino a finales del 2024, principio del 2025. Si acaba hoy. Si acaba hoy. Todos los que viajan toman las decisiones 4 o 5 meses. Cada día de protestas nos tomaría más o menos 15 días de recuperación. Es el cálculo que más o menos estoy haciendo. Si es un año y van 24 días de protestas. Bueno, puedes ponerlo así. Nunca lo había visto de esa forma, pero sí nos tomaría fácil un año. Lo importante es tratar de que esto no se dé y de que el Homeport funcione y de que nosotros podamos tener todas las carreteras abiertas, porque el problema es que el turista que ha llegado, el poco que ha llegado, no se puede movilizar porque no sabe si regresa o cuándo regresa. Pero bueno, entre todo lo malo tenemos una buena noticia. Ayer llegó un charter a Río Hato, de canadiense, para sol y playa, que eso es lo que nosotros ¿Y pudieron llegar? Bueno, sí, porque el charter llega directamente a Río Hato y de ahí ellos se encargan en los hoteles. Ahí no hubo problema. Y creo que hay varios más planificados. Esta es la época en que todas las personas del norte que por el frío vienen a Panamá, así que es lo que tenemos que tratar de explotar para ir recuperando. Pero tienes el problema de que los bloqueos que tenemos en Chiriquí y en Bocas están afectando también el flujo de los comestibles para los restaurantes y para los hoteles y para todo el mundo en particular. Y encareciendo las cosas porque el causante de que esto salga más caro es todos aquellos que están haciendo los bloqueos. Entonces, no entienden que el sector productivo del agro, que nos dio de comer en pandemia, los estamos acabando. Entonces, no les llegan los insumos, no puedes volver a sembrar. Entonces, todo eso va a repercutir en la gastronomía panameña en general, pues en Panamá se come muy bien, hay excelentes restaurantes y nosotros hemos estado promoviendo a nivel internacional la gastronomía, un país que tiene una buena gastronomía. Y cuando hablo de gastronomía, no es la comida típica nuestra solamente, es todo. Aquí tú puedes comer comida vietnamita, comida hindú, comida turca, comida libanesa, etcétera. Entonces, nos estábamos posicionando también en esa área y estamos perdiendo las oportunidades. Y lo peor de todo en el turismo son los empleos. Están en riesgo muchísimos empleos y hay algo interesante. Nosotros tenemos, hay pequeños empresarios en la región Nassau y en la región Nove que han hecho un negocio de llevar turistas para que vayan a ver algunas cosas en las diferentes regiones. Como pasadía. Sí, y ellos mismos están ahora mismo estrangulados. Pidieron un préstamo al banco, no lo van a poder pagar. No, su propia gente o los malos noves están ahora mismo bloqueando las carreteras. Y nosotros tenemos que abrir el país. Mira, el país entero tiene que funcionar. Nosotros no podemos tratar
de estrangular un país por un ideal de un grupo que quiere hacer las cosas a la fuerza. Gústele o no, tenemos democracia. Quería plantearte eso porque, hombre, uno hace el análisis en retrospectiva y uno dice, bueno, al fin de cuentas los miembros del sindicato de obreros, pues son obreros, ¿no? Entonces ellos no tienen la capacidad de entender cosas como la que tú estás planteando. Pero que profesores universitarios que hacen parte de ese grupo y que son candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia por la libre postulación, pero todos sabemos que son los candidatos de ese grupo, expresen oraciones como la que expresó la profesora Maribel Gordón, de que es que esos productos no son los que come el pueblo panameño, es simplemente no entender cómo funciona la economía de un país. Porque esos restaurantes que tú mencionabas, donde acuden los turistas, tienen empleados, colaboradores, desde el chef, el asistente del chef, los colaboradores, los meseros, etcétera, que comen gracias a que esos turistas comen esos alimentos. Entonces la señora no tiene la capacidad o pero simplemente... además, aquí ¿qué se está botando? Caviar, se está botando tomate. No, lechuga, tomate, pepino, o sea, apio, etcétera. Pero es que exactamente, entonces la señora parece que no tiene la capacidad y yo no sé qué le enseñará a los estudiantes en la Facultad de Economía, donde ella es profesora, porque evidentemente no entiende cómo funciona la economía de un país. Y mira qué chistoso, ¿no? Esa ignorancia, para que todos sepan, aquí se produce arroz en muchos lugares, pero los grandes silos y procesadores de arroz están en Chiriquí. Si tú no puedes pasar el arroz. Bueno, pero debe ser que el panameño no come arroz, come quinoa. ¿Okay? Tienes el problema de las plantas de leche. Ya no pueden resistir. No, ahí vimos las imágenes botando la leche, botando los tomates, botando las zanahorias, los cultivos de lechuga y de cebollas podridos. No, hombre, que da tristeza. O sea, nos estamos haciendo daño a y lo reitero, a los más vulnerables de la cadena de la población. Son los que más sufren. Mira, alguien me pregunta aquí, me dice, pregúntale en caso de existir ministro de Turismo. No sé si hay. Sí, sí, ¿existe? Sí, existe. Ah, bueno. Si se han reunido con ella para discutir sobre solucionar este problema de las cancelaciones. Excelente pregunta. Nosotros hace 3 o 4 días nos reunimos, el Consejo Nacional de Turismo, Camtur, que es la Cámara Nacional de Turismo, la ministra y Prontur. Evaluamos las estrategias que se tienen como país para continuar con la promoción del país, ver qué se podía hacer, si había algunos cambios y todos los días se está analizando y se quedó en que nosotros debemos seguir fortaleciendo y apuntando a enero, febrero, marzo, duro, porque nosotros creemos que esto se va a arreglar y que nosotros necesitamos que esos turistas vengan e inviertan. La ventaja de traer turismo, señores, es que ese dinero viene fresco, no es un dinero que está en nuestra economía. Ellos vienen a inyectar dinero, que van a un restaurante y comieron, perfecto. Con esa plata el restaurantero le paga al hombre que me vende la lechuga, el tomate, la carne. Yo le pago a los colaboradores. Los colaboradores pagan sus deudas. Porque el problema que estamos causando también es que si tenemos que hacer en toda la industria reducción de personal, ellos tienen deudas que pagar. Ahora mismo el pasaje le costaba, por decir, de $1.50, ahora es hasta 5, porque tienen que dar coima. Y es lo mismo, el producto que está llegando, que tú dices, ¡ay, está caro! Es que lo poco que llega, o llega en avión o llega en barco, y los que pudieron pasar los cercos, tuvieron que coimear. Entonces, el producto, en vez de que lo trajeron a $1, tuvieron que pagar 40 centavos más para poder pasar por todos lados. Entonces, ¿en cuánto te lo voy a vender? ¿En $1? No, lo tengo que vender en 1.50. Y panameño, aunque abran, olvídense de que vamos a ver la libra de tomate en 70 y 80 centavos. Les toca volver a sembrar. Ya nos causaron un daño a todo el sector agropecuario, ¿ok? Así que nos están encareciendo. Ese grupito que está cerrando y que tiene bloqueado a Chiriquí, a Bocas del Toro y en Veraguas, son los causantes de que nosotros vamos a tener que pagar más caro la comida que producimos aquí.
Ya vivimos ese episodio en julio del año 2022 y parece que la lección no fue aprendida. Por último, Domingo, algo rapidito, pregunta alguien aquí, el legado del ministro Skilsen, ¿cuál fue? Bueno, yo no voy a hablar mal del que salió. Lo que sí te puedo decir que lo que se ha recogido con Denise Guillén, que ahora está de ministra, es por fin agarramos los dos lemas que teníamos de Panamá y los fusionamos y estamos trabajando al unísono como se debe ser, ¿ok? Y en este momento nosotros apostamos a que la promoción continúe para lograr que por lo menos Sol y Playa llegue y que el Homeport no desaparezca, pero sí tenemos que el país tiene que tomar sus decisiones, cada panameño ser consciente que el daño que le puede estar haciendo con sus actuaciones y tenemos que dejar las carreteras libres, señores. Si esto continúa así, lamentablemente el gobierno lo que pareciera que quiere es un enfrentamiento pueblo contra pueblo y nosotros no podemos permitir eso. Los ánimos están caldeados cuando tú estás perdiendo tu producción, tu trabajo. Y yo no te estoy hablando de grandes productores, yo te estoy hablando de que tiene 1 hectárea, tiene 2 hectáreas. Ese hombre pidió un préstamo al banco, está cosechando, le tiene que pagar al jornalero. Y entonces dice, bueno, voy a recoger la producción. Espérate, tengo que contratar a gente para que la recoja. La voy a poner en un pick-up. Óyeme, pero eso no va a llegar a ningún lado. No tengo dónde venderla. Entonces, ¿qué hace? Déjala. Pues si alguien tiene una porquería y si puedo llevar eso, pues le vendo lo que se pueda vender. Entonces se está perdiendo eso. No están resembrando porque tampoco tienen los insumos agropecuarios necesarios para que esto produzca. Señores, y esto es un desgaste poco a poco. ¿Qué es lo que quieren? ¿Quieren más desempleo? Y bueno, ahora ahí, el año pasado se graduaron 38,000 muchachos. Este año vamos a decir que se gradúan los mismos, la misma cantidad. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? No hay trabajo, no hay empresa, están destruyendo la empresa. Y cuando yo te hablo de empresa, te hablo de micro, pequeños y medianos empresarios. O sea, hay que ser consciente con todas estas personas que se fueron a la informalidad, que tenían kiosquitos. Es más, miren las vistas que han pasado las televisoras en Boca del Toro y en Chiriquí. Hoteles cerrados, restaurantes cerrados, tiendas cerradas. Ahora están viendo, no tienen gas, el diésel se acaba de acabar. Señores, ¿a dónde quieren llevarnos? Bueno, muchas gracias, Domingo, por tu participación en Cuarto Poder. Vamos a un cambio y regresamos con otro invitado en la emisión de hoy. La imagen del puerto de crucero, después de lo que dijo Domingo aquí, es preocupante. O sea, tanto nos ha costado convertirnos en Homeport, porque esto no es un proceso de ahora, esto tiene por lo menos más de 10 o 15 años. Finalmente lo conseguimos y exactamente cuando lo conseguimos se da lo que se da este año. Todo se derrumbó. Increíble. Pero alguna dirá, es que los panameños no toman crucero. Claro, exactamente. Pero no ven el impacto que eso tiene. Qué barbaridad, qué estulticia. Porque es que se ha hablado tanto en estos días acerca del impacto. La ignorancia es atrevida. De la minera, la manera que de manera indirecta apoya a la economía del país. Bueno, yo creo que el turismo, de manera indirecta, sí apoya no solo a la economía de un sector, a la economía de todo el país. Es el mayor generador de ingresos, y como dijo Domingo, ingresos frescos, más aún que el Canal de Panamá. Que traes plata y de manera silvestre, además, claro. porque si fuera organizadamente, con una visión y una política pública diseñada aquí por el contrario, aquí se creó un ministerio de turismo que, créanme, poco ayuda a los operadores y a los interesados en desarrollar el turismo. Muy poco ayuda el Ministerio de Turismo, eso es real. Bueno. Es más, todavía a la fecha ni siquiera tenemos una marca país establecida. O sea, a pesar de que... Pero ya salieron los dos eslóganes, estaba diciendo Domingo, ¿no? Que pero ahora... ha salido de manera silvestre. Sí. O sea, al final ha salido de manera silvestre. No hay una política establecida por el Estado para apoyar el sector que realmente representaría el futuro de este país. Es correcto. Y ahora mira la condición en que estamos. ¿Cómo viste a Tenógenes? Y ahora nos acompaña también Danilo Toro, analista. El discurso del presidente ayer. ¿Era lo esperado? ¿Calma las aguas? Bien.
La pregunta la contesto por segunda vez porque Atenógenes me la acaba de hacer y aquí tengo oportunidad de expandirme un poco más. Muy buen discurso, muy bueno, lo considero positivo, correcto, incluso diría que lo aplaudo. Lo único que tiene un desfase de por lo menos 3 semanas. Entonces no puede ser tan bueno, Danilo. Por supuesto, ¿no? Lo que quiero decir es que el gobierno es un gobierno que está entre 3 semanas y un mes fuera de realidad. Entonces, aunque este era el discurso perfecto para hace 3 semanas, eso te indica que no hay la lectura todavía y que hay un retardo tremendo. Ahora, no es solo del gobierno el retardo, porque yo le decía esta mañana a Atenógenes que el teléfono de él debió haberse reventado anoche de políticos de oposición que hoy tenían algo que decir. No. Pero solamente hubo una postura que reaccionó inmediatamente. Y eso también desdice mucho de lo que un político que quiere llegar al Palacio de las Garzas tiene como competencias adquiridas para hacerlo. Número 2. Él no ha debido anunciar una protesta, se abren las vías y el lunes el que no llega a trabajar no cobra y punto. Sí, pero antes de llegar a eso quiero decir por qué el discurso era bueno para hace 3 semanas. No es que no sirve para hoy día, pero es absolutamente insuficiente para el nivel de necesidades que tenemos hoy. Y ahí va tu pregunta. Y para el nivel de la molestia que hay. Exacto, para el nivel de realidad es absolutamente insuficiente. Y eso debe quedarle claro al gobierno, pero yo no sé por qué. Hay como una barrera sonora que no llega a San Felipe. Y yo no sé por qué le cuesta al gobierno entender la realidad política. Algo que sí quiero destacar es el hecho de que, como observador, y esto lo digo con todo el respeto que me merece el señor presidente, es que lo noté muy esforzado. Y me preocupa como ciudadano porque él es nuestro presidente y sus condiciones de salud yo espero que las esté controlando o las esté superando para mejoría. Realmente lo digo de serio porque me preocupó el esfuerzo. Notorio. El lenguaje no es solamente verbal. Sí, le costaba sacar la voz. Exacto. El lenguaje no es solamente verbal. Y si él se escucha y se ve con calma, notará el grado de esfuerzo comunicacional que hacía. Pero eso también me dice el grado de soledad que él tiene. Y hay una soledad estructural en el gobierno. También, por ejemplo, daría un mensaje distinto si él saliera con sus ministros atrás, como salieron en pandemia alguna vez. Es posible que sí, es posible que no. Pero el argumento es lo que te dice que hay soledad. Es el argumento. Y la forma también. Exacto, y la forma. Yo podría tolerar a un presidente solo en su pupitre, solo con el respaldo de la bandera y punto. Ni el mapa. Si el argumento fuera un argumento con el peso y el alcance para el momento. Pero el argumento es el que encuentro pobre. Y yo lo explicaba solo con el problema de lo que tú planteabas, ¿no? Vamos a despejar la calle. Ok, despejar la calle significa que el gobierno asumiría con mayor intensidad su papel coercitivo utilizando a la fuerza pública. Pero es que la fuerza pública es insuficiente cuando tú no tienes la legitimidad política y utilizas adecuadamente el respaldo jurídico. Todo el esfuerzo de la fuerza pública va a ser un esfuerzo fugaz. Fugaz. ¿Por qué? Porque la ausencia de legitimidad política de un gobierno que está a tono con las circunstancias, eso lo lee tu adversario. Tu adversario te toma el pulso, sabe que te estás desmayando, sabe que no tiene... Yo esperaba, Danilo, no sé tú, por ejemplo, que el presidente hablara de por qué habían cerrado las cuentas de Suntrax. Yo creo que por supuesto, era un tema nacional. Si estás viendo el país en esa situación... Pero una pregunta, ¿legalmente las leyes bancarias permiten eso? Claro que sí, hay un buen análisis que hizo Rodrigo Noriega hoy en la prensa acerca de eso. Es inaceptable. O sea, es decisión individual de la entidad bancaria de conocer su cliente y de también validar y calificar la clase de clientes que tienes para decidir entonces si abre o cierra una cuenta. Mira, claro, tanto del Estado como privado. Es tan inaceptable la ausencia de explicación por parte del Estado, porque esa es una banca estatal, y del gobierno, que el propio afectado, Suntrax, puso una demanda. O sea, acusó recibo de algo. Claro. Y aquí no hay una... No, y se conoce por Suntrax, porque por Suntrax. Suntrax lo confirma. Exacto, Suntrax es la que lo lleva al plano de confirmación.
Por lo tanto, el hecho de que no haya una sola explicación ni de autoridad competente, ni de la UAF, ni de la banca, indica el grado de irresponsabilidad en eso que yo llamo el escenario político y jurídico. ¿No será que quieren guardar la información para poder negociar con Suntrax? Si eso es así, ese es el punto. Si eso es así, No, pero es que... mi estimada Flor, de verdad que el gobierno se hace merecedor de lo que la gente le indalga y le El dice. Estado, Porque el eso sería- Estado y el gobierno Exacto. no pueden entrar en ese tipo de negociación efectivamente, mafiosa. Así, para decirlo Si eso con es nombre así, propio. Pero se, es que, se Guido, ganan lo que se dice. ante el silencio, eso es lo que al final termina Bueno, todo el mundo especulando la gente, pero el Estado no puede de ninguna manera usar esa herramienta para una negociación de carácter mafioso. Es que estás hablando del gobierno, estás hablando de la clase política, estás hablando de algo que está ocurriendo a pocos meses de las elecciones. Y cuidado que puede ser utilizado como una herramienta, Yo sí lo veo como una herramienta simplemente de negociación. intercambio y de negociación. O sea, hoy con amanecieron las Suntrax. calles más tranquilas. Sí, Si eso es así, Flor, el gobierno se las busca completas. exacto. Sí, Craso completa, error. completa. Endoso completa. al 300% de lo que está diciendo Daniel. Porque además- Ningún Estado que se respete puede entrar en ese tipo de Porque no quepa escenario. la menor duda que el día de mañana los afectados, que en este caso son Sutra, van a decir, y además me quisieron chantajear. Exactamente. Así es. Eso Porque eso es lo que va a pasar. esa factura se la van a pasar. Así mismo es. Se la van a Así pasar. mismo es. Así que, Porque es que aquí por hay lo que más decisiones, quieran. aquí hay decisiones importantes que vienen en camino. Entre ellos, el presupuesto para el próximo año de 32 mil millones de dólares. O sea, alguien tiene que explicar ojalá, qué va a pasar con que eso. ojalá, como dijo Rubén Es más, yo también Castillo, pensaba que se podía hacer un anuncio del presidente ayer de que vamos a revisar el presupuesto, de que ya no van a ser los 32 ojalá, mil millones. como Hubiera dijo, sido otra importante Claro. anuncio. ojalá, como dijo Rubén Castillo, presidente del CONEP, en el noticiero matutino, tengan la sensatez de ajustar ese presupuesto. Porque es que la realidad ya Obviamente. hoy es otra de la que tenían cuando lo elaboraron. Que Así ya era grave de por sí. Que ya de por sí era iluso El mundo les cambió. aumentar en 5 El mil mundo millones de cambió. dólares el El presupuesto. mundo cambió. Entonces, ojalá tengan la sensatez de hacer. Y hay la necesidad de que el gobierno se ponga al día. En este momento, el país sobrepasó la discusión minera. El debate que hay en la calle es el debate de quién controla el poder. Es el debate del dominio del espacio público y, por supuesto, es el debate también de las comunicaciones. Guido. Porque eso está en el escenario. Hay personas que piensan que porque el secretario general de la Corte anunció que el 24 arrancarán con sesión permanente en la Corte Suprema de Justicia, eso va a salir el mismo 24. No, eso Hay no va que a salir el aclarar un 24. poquito Sí, eso no va que a salir una el sesión 24. permanente no significa que van a salir el mismo día con un resultado. Por supuesto que no, porque tienen que hacer el análisis, el pleno. Recordemos cómo funciona. Hay una magistrada ponente que es la encargada de redactar un proyecto de fallo. Ese proyecto de fallo se circula entre los otros magistrados. Y si logra la mayoría, se convierte entonces en un fallo. Correcto. Así funciona. La sesión permanente es para que esa circulación sea más ágil. Aclara también los tiempos, Guido, porque Claro. es que eso puede ser que se diga el 24, pero obviamente eso Que toma empiece el más 24. tiempo, eso puede comenzar el 24. sí, sí. Pero puede Y durar cuando una se habla- semana, 4 sí, días. Y cuando se habla de sesión, exacto, cuando habla de sesión permanente, quizás se comete el error de Te pensar pensé de que van a trabajar 24/7. no, es así va tampoco. de 8 a 5. Es que solamente solo van a ese atender tema. ese tema. Así, Exactamente. solo van a atender ese Solo tema van a atender ese por tema. hasta el momento en que se agote. Ya. Así Sí, es. Hasta y el podría momento que se agote. perfectamente empezar el 24 y darse libre el 25 y 26 como Puede el resto de los ocurrir. panameños, sábado y domingo y volver a trabajar el Puede 27. ocurrir. Aunque déjame decirte, yo veo que ha sido una decisión histórica, Guido, y corrígeme. Estoy de acuerdo. Yo por lo menos nunca en el tiempo que tengo de periodismo, más de 30 años, había visto una decisión así de la Corte. Creo Yo que tampoco. se pusieron a la altura de las circunstancias, eso es importante. Sí, o sea, pudiera ser, pero y que- pudieran perfectamente. Y que las circunstancias hayan presionado a la Corte para que Sí, se no. declare en sesión permanente, también otra cosa histórica. Hasta la Asamblea, cuando se declara en sesión permanente, sesiona viernes, sábado y domingo. Así es. Así Ok, que pero pudiera, es lo que estoy diciendo. O sea, Sí pudiera, la pero gente yo está creo- pensando- pero la yo- gente pero- está pensando yo que creo el que mismo lo van- 24 habrá resultado y No, hay que no, decir que eso- no es eso así. El no es 24 así. comienza, pero eso puede ser que tome varios días. Correcto. varios días. No significa que trabajan 24/7, significa que Yo sí agotan creo que- solamente ese tema hasta que se agote el tema. Yo sí creo que van a trabajar sábado, domingo, Yo van también. a trabajar Sí, todos esos días. Yo yo sí también. creo. Pues También es un tema, pero puesto a la altura es de un la tema de urgencia nacional. Claro. Yo creo que los magistrados y magistradas Los magistrados son han suficientemente sensatos para recibido el entenderlo. mensaje y han Así entendido que eso es lo que tienen que hacer. Ahí eso también es Y histórico. también hay que histórico reconocerlo. es que hayan comunicado ya 2 veces Así es, también. cómo va el proceso, lo cual demuestra nuevamente
que se puede hacer en otros temas de interés Claro que nacional eso lo sin hacía, jugar los casos. eso lo hacía en la década del 90 Carlos Cuesta cuando era secretario general. Carlos Cuesta mantenía una comunicación constante acerca de la evolución de todos los casos. Eso Los también casos es de cierto. alto perfil. De Todos los casos de alto importancia. perfil, sobre todo los que le tocó en ese momento a la Corte Suprema. Recordemos que mucho en la Corte terminaron la mayoría de los recursos, en donde casualmente estaba el licenciado Carlos Carrillo, al frente de todos los, ¿recuerdas? Ex militares estos que hicieron y deshicieron en la época de la Casos de dictadura alto militar. perfil. Esos casos de alto perfil se trataron en la década del 90 y estaba Carlos Cuesta, que era secretario de la Corte Suprema de Justicia, informando de manera rutinaria acerca de cómo evolucionaban esos recursos. No se dejó ninguno por fuera. Había una comunicación constante. Que desde esa época hasta acá se dejó de hacer es otra historia. Pero inclusive en ese momento nunca había visto un interés tan marcado por parte de la Corte Suprema de Justicia en un tema, al punto de que decidieron ponerle fecha a su sesión permanente para tratar este Sí. asunto. Eso es Generalmente, importante. si hacían sesión permanente, Ahora, lo avisaban después. Danilo, quiero tu análisis del otro anuncio que hizo el presidente, que es el de reservar en una cuenta especial en el MEF los 500 y tantos millones de dólares que recibieron, que anunció ayer que ya se habían recibido de la minera Panamá. ¿Por qué ese anuncio? Cuando- Que y- yo y creo, antes de yo la creo que el respuesta- presidente no está facultado para reservar eso. Para hacer Hago la la observación, salvedad. o sea, ¿por qué? Porque en el contrato, y eso fue algo criticado, pero quedó en el contrato, dice los usos que se le tiene que dar a ese A las dinero. regalías, así es. Entonces, si entra el dinero y el presidente dice, se reserva este dinero, ¿no está incumpliendo él mismo con el contrato que él sancionó? Bien, cuando yo decía que la argumentación del presidente revelaba su soledad, me refería exactamente a eso. Es decir, yo no acabo de entender, y perdonen mi ignorancia, ustedes y el público, porque no entiendo por qué colocar esos dineros en una cuenta distinta, especial. No le entendí. ¿Será por si hay que se deroga y hay que devolverlo? Entonces, No, porque eso, o como sea, yo no, dije, además eso eso ya era- es dinero de Entonces, ¿por qué? causado, de obligación causada. Exactamente. No. Entonces, y eso va antes inclusive de la firma del contrato, porque eso, Entonces, ¿por qué eso habría ya... que reservarlo? No, tampoco entiendo la decisión. Entonces, tampoco. transmitir esa información. Que debió haberle explicado también en su Exacto. discurso. Entonces, transmitir esa información sin explicarla Sí. te indica que hay ausencia de experticia en su entorno. Mira, porque ayer hablé tú con- no No, puedes decir algo. Perdón, pero hablé con- que te va a tenías la generar Audiencia semejante Nacional. duda. Aprovecha para anunciar eso, Y dar la explicarlo. cifra y explicar por qué lo estás consignando. Exacto. Explícalo. Exacto. Que dejó a todo el explícalo. mundo, y hasta los que saben, con dudas. Mira, ya había Y ayer también hablé con- explicar la cantidad, porque es menos de lo que se esperaba. También debe que explicar eso. También. Debió correcto. explicarlo. Mira, Esperaban explicarlo. 770 millones. Claro, debió explicarlo. Y llegaron. Él debió haberle Hablé con pasado en dos ese asesores momento. ayer del presidente y a la una hora antes del anuncio y se enteraron por el tuit de presidencia que el presidente iba a hablar. A mí eso me llama mucho la atención. Entonces, ¿quién está asesorando? Bueno, es la soledad que dice Danilo. La soledad del Sí, sí, poder. y sus Son dos asesores sabían. crisis. Dos asesores me confirmaron lo Sin- mismo. La los soledad asesores del sabían. presidente en crisis, porque esa es la otra. Dos asesores importantes del presidente, conocidos del presidente y bien cercanos, que dicen que no sabían que el jefe iba a hablar. Entonces, ¿quién los asesoró? Bueno, pues. Bueno, y es importante. El presidente sí tenía que estar en el escenario, en la palestra, sí. Pero hace rato. Exacto. No todos los días como Andrés Manuel López Obrador, pero No, sí no, tenía no, que no, estar sobredosis, desde, pero desde que mira, inició la crisis. Pero sí debió te haber- digo sobredosis algo. no. Yo sí creo que ante una crisis como esta, el presidente debió hablar todos los días. ¿Para qué? Para cerrar espacios, para no dejar espacio a la especulación, porque todo el mundo tendría una versión Antenor, oficial. le ha faltado Sin política ningún tipo. comunicacional. Claro que sí. Le faltó. Pero es que en esta época la política comunicacional comienza con el objetivo, con el individuo, Y con ni el siquiera tenía sujeto. que salir a hablar él personalmente en cadena nacional, podía perfectamente un tuit diario, un comunicado No, diario. espérate, ese es otro problema, Flor. Es que, y esto lo estoy viendo también en la oposición, la mayoría de los candidatos de la oposición piensan que cuando mandan un tuit están comunicando. Eso no es comunicar. No, porque pero ni si tú hablas siquiera... de todos los días, ni siquiera- el presidente yo no lo veo hablando todos Es los más, días. lo que estás viendo a nivel de los mensajes en tuit de la oposición es simple y sencillamente respuesta retórica a lo que dice el presidente, pero tampoco estoy viendo propuestas de la oposición. Bueno, pero de cuando- nadie. cuando aquí hubo la pandemia- Ningún candidato tiene esquina. Cuando- Nadie ha mostrado un equipo que por lo menos presente soluciones. Esa es una triste realidad, Sí, Danilo. pero Muy si tú- triste. en pandemia empezamos con una conferencia de prensa al día. Después se pasó a una por semana con comunicados. Debido a la crisis, en verdad, si dieras una declaración contundente, Mira, aquí por ejemplo, tú no mañana puedes... se abren las vías, punto. Si tú eres político, no economices las palabras. Por favor, si ese es primero, ese es tu trabajo.
Segundo, comunicar. Supuestamente eres político y toda tu vida te has dedicado a la política. Pues ejerce la política. Es el momento de crecerte en esta crisis. Lo que se esperaba de ese discurso ayer era que dijera, Por mañana favor. se abre las vías, el lunes el que no está en su puesto de trabajo no cobra. Y eso es Punto. lo que se espera también de la clase política, que a 6 meses de la elección, y no es un tema de hacer politiquería, porque aquí hay muchos políticos politiqueando. Sí. Y eso no debe ser. Oye, por ahí salió un- Es el tema por ahí de salió un demostrar que exministro de puedes Seguridad. asumir ese puesto. Por ahí salió Ahí un está exministro Mirones. de seguridad Por favor. Aquí yo les mandé, de vamos una a ver si lo manera tengo por aquí. absolutamente oportunista Exacto. a decir que a los 6 meses Sí. se dio cuenta y se fue. Hay que saber diferenciar el oportunismo Mira lo de que las escribe realidades. Mirones. Y pone, @Anito Cortizo, me tomó 6 meses entender que usted no ejecutaría el plan de seguridad que prometió al país y por eso me fui de su gobierno, pero jamás pensé que sería capaz de incumplir con sus deberes constitucionales. Según la Constitución, el único facultado y obligado a velar por la conservación del orden público es usted. Y Panamá lleva semanas secuestrada por Suntrax. Protestar es un derecho sagrado, pero impedir a otros el libre tránsito, el trabajo, la salud y la educación es un delito. Cumplir promesas puede ser opcional, pero cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes es su obligación constitucional. Para ello tiene de su lado el Código Penal, el Ministerio Público y la Fuerza Pública. Sea prudente pero firme, el país no aguanta más. Bueno, ¿Qué me llama la atención? La segunda parte del mensaje la endoso. La primera es la que creo que es me llama el la atención. oportunismo. Me nunca- tomó 6 meses entender que Sí. usted no ejecutaría el plan de seguridad y por eso me fui Me fui. de su gobierno. Oigan a esto. Él se fue. Monday Morning Quarter. Él se Muy fue. bien. ¿Cuál Él se será? fue. Ah, sí, yo Él se también. fue o lo fueron después de la matanza en La Joya. Ah. Recordemos. Porque es que la gente piensa, como dice Joan Manuel Serrat, que algunos piensan, como dice Joan Manuel Serrat, que la gente tiene memoria de pez. No todos tenemos memoria de pez. Pero Bueno. la mayoría sí. La mayoría Por tiene eso, memoria y por- de pez. y Por por eso eso es parece. que escriben Por esas eso cosas. viene la politiquería, porque la Parece que mayoría uno tiene se olvidó memoria de la pez. matanza. Se reunió el presidente y dijo, hay que sacar a alguien, hay que sacrificar a alguien, porque si no se prende este país. Ahora, ¿a quién está sacrificando? Ahora, Bueno. es que eso voy. El presidente, esa decisión que él toma de sacrificar a su ministro de Seguridad En ese por momento. el En ese efecto- momento, aclaremos que fue en ese momento. en ese momento, no se convirtió en un parámetro de actividad para el resto del periodo. ¿No? Es Y el- correcto. exacto. Ah, Pero estaba empezando, ya al final ya les vale. Exacto. Ya, O sea que fue como un chivo expiatorio. Y al no Claro. convertirse en un parámetro, Porque se quedó como algo que hubiese sido una cuestión personal y no una forma de pensar, ¿no? Desde el punto de vista de administración pública. ¿Qué es lo que yo voy a tener como presidente como parámetro para decir quién está en mi gabinete y quién no? Ahora, lo que dice Atenógenes es de rigor mencionarlo. El desfase, ¿no? El retardo de un mes. El calendario del gobierno dice hoy día que estamos en octubre. Para ellos es como el 25 de octubre. Exacto. El retardo O del gobierno- 21 de octubre. el calendario del gobierno llega hasta octubre hoy día. Vamos a cambio y volvemos y seguimos andando en Pero, este tema. ok, Sí, bien. un segundo. Ya. Oye, pusieron que dice que Mirones puso ese mensaje Por oportunista y porque está en la dice campaña porque de está en la Martín. campaña de Martín Torrijos. Bueno, no sé, aquí me está escribiendo. Como me están escribiendo las razones por las cuales fueron 560 millones. Pero espérate, no me manden ese montón de mensajes. ¿Por qué el presidente no lo dijo a todos esos asesores que me están Porque escribiendo? hay que ver quién se está asesorando. Porque ¡Claro! los asesores no lo están asesorando. Así que tiene que Explíquenle ser... al presidente que eso es lo que debió decir anoche en la cadena. Dile que se lo digan a Boris, Sí, a Boris Moreno. Moreno será. Oye, aquí me dicen, otra persona me dice, el problema es que no se puede usar el dinero que pagó la mina porque de declararse inconstitucional, el contrato se tendría que Pero anular, ves. ¿cierto? Entonces, espérate. Entonces, ¿qué? No habría para Pero financiar ves. futuros pagos a jubilados y al Seguro Social. ¿Ves? Eso debió decirlo el presidente. Por supuesto. Claro, o Por sea, supuesto. Un presidente no debe. Por eso dejar- es importante comunicar y todos los días Esos en crisis como vacíos se esta. llenan. Mire, presidente, desde Lenin se escribió se comenzó a manejar la fuerza del poder del rumor. Cuando un presidente deja esos espacios de grises, lo único que hace es desestabilizarse a sí mismo porque deja grandes espacios para el rumor. Y el rumor es corrosivo. Eso se lo tienen que decir sus asesores de comunicación. Es que sus asesores son corrosivos también. No. Eres terrible. Eres terrible. Bien, yo quiero irme a algo que señaló Atenógenes y que viene al caso. Flor, Guido y Atenógenes. Esta mañana el teléfono de quienes trabajan en noticiero no debió haber parado de líderes
de la oposición queriendo... Pidiendo taquilla. Exacto. Yo quiero ser más ortodoxo, queriendo exponer su punto de vista a lo planteado por el presidente. Y yo estoy sorprendido que solo uno lo hizo. Y esto, señor... No. Yo estaba viendo, está el mensaje de Rómulo Rux, pero todos en redes, Rómulo Rux, No. Ricardo Lombardi, pero todos en redes, me refiero en redes, O sea, es un tuitazo cualquiera. Un tuitazo cualquiera. Señores, esto no es para Twitter. Nada de equipo económico cuestionando nada. Eso no existe en Panamá. La metodología Trump no necesariamente se puede beber así de un solo trago. Ustedes si quieren llegar a ser presidente, deben tener un mínimo de respeto por el ciudadano. Y si algo le hace falta al ciudadano, es tener en claro a quién le va a dar su voto. Le hace falta a la gente. Entiéndanlo. Y ustedes tienen que asumir posiciones. Debieron haber estado todos escuchando al presidente con la misma, pero tú sabes que misma avidez de ver el partido. Eso es cuestionable, Danilo, porque a 6 meses de las elecciones, todos esos candidatos, todos los que ya están formalizados como candidatos presidenciales, deben tener equipos económicos, que deben respaldarlo en posiciones como esta, deben estar analizando la situación del país a 6 meses de las elecciones, o sea, de qué forma van a enfrentar todos los problemas de este país. Y también tendrían que estar preguntando públicamente y exigiendo respuestas en cuanto a qué va a pasar el día que lo declaren, si es que lo declaran inconstitucional, qué pasa el día después. Exactamente. Claro. Si todos aspiradores del país, desde el 1 de julio también les tocará esa decisión de cómo cerrar esa mina. O sea, para una política de altura como todos quieren cambiar, porque todos dicen que queremos cambiar la política, pero estamos haciendo lo mismo. Eso que dice Flor es importante, porque si el destino de las minas termina siendo el de cierre, el problema no lo va a administrar esta presidencia, la va a administrar el que gane las elecciones. Ese es un problema que va a heredarse y no vale la excusa, esto me lo dejó el gobierno anterior. No, usted estaba allí, vivió ese momento histórico, usted quiso ser presidente, usted debe estar preparado para resolver este problema. Quiso ser presidente en un momento donde se conocía ya el problema que ibas a enfrentar. Por supuesto. No vale que vengan con el asunto. Pero eso es como esto me lo dejó el gobierno anterior. Eso es como los que quieren ser presidentes ahora. ¿Se acuerdan cuando vino aquí Martín Torrijos después de su video donde se lanzó a la palestra pública? Que yo le pregunté, oye, a mí me llama la atención que usted quiera ganarse la rifa del tigre en bestializado. Y todavía no había el problema que tenemos ahora. Exacto. ¿No? Estaba comenzando el tigre a bestializar. Entonces, bueno, pero ahora mismo el tigre está bestializado, pero lo ayuda. Bueno, entonces el tema es que gobernar no es cualquier cosa. Gobernar es una misión seria, que además tiene unos parámetros constitucionales, un marco constitucional. Y como en lo que sí endoso el mensaje de Rolando Mirones, es que el presidente no puede renunciar a ejercer la función que le está atribuida única y exclusivamente a él en la Constitución. Y eso es lo que pareciera está sucediendo. Él creyó mucho en eso de dejar fluir las cosas. Exacto. Y yo eso subrayo... Eso es para filosofar, Flor, pero no para gobernar. Mismo. Yo subrayo eso de que no se vale que vayan a decir, ay, es que esto lo de los del gobierno anterior. No, eso ya no se vale. La situación económica del país hoy es terrible. Exacto. Eso no se lo compra a nadie. Es complejo. Y usted así quiso ser presidente. Más vale que tenga claro qué es lo que va a hacer. Exacto. Porque no va a poder apelar a ese discurso. Al que venga. Se nos acabó el tiempo por esta semana. Gracias, Danilo, por estar aquí en Cuarto Poder. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta el lunes.